Capítulo 766, Arreglando las cosas, parte 1. John Yeol sugiriendo que el plan B del marqués podría ser yo me dejó momentáneamente aturdido. Solo por un momento, por supuesto. No está totalmente fuera del ámbito de lo creíble, razoné para mis adentros. Si el marqués pierde, significa que el palacio gana, y si el palacio gana, significa que hay una buena posibilidad de que yo haya hecho alguna contribución a esa victoria. Así que él podría suponer que yo tendría suficiente poder para al menos proteger a Ragna. El marqués definitivamente podría haber hecho las cuentas hasta ese punto. Sin embargo, aún me costaba creer que yo fuera su plan B. Tal vez su plan C. Pensaré en esto más tarde. ¿Hay algo más que deba saber? Pregunté. El hecho de que me necesitas si quieres ir a la habitación secreta en la que está la condesa Pembroke. Asentí. Ya veo. Pero sobre la condesa Pembroke John Yeol comenzó cuidadosamente. ¿Por qué estaba dudando? ¿No dijo que no tenía nada más que decirme? Cuando la miré con desconfianza, John Yeol me miró con una expresión inescrutable en los ojos. ¿Consideras que es guapa? Terminó. Bueno, supongo. Entonces, ¿por qué la rechazaste? ¿Qué se suponía que tenía que hacer? ¿Casarme con todas las mujeres guapas que veía? Además, si me hubiera casado con ella entonces, me habría visto envuelto en los planes del marqués. Pero John Yeol probablemente no está preguntando porque tiene curiosidad acerca de esas razones. Con el tiempo que había pasado con John Yeol en el pasado, me di cuenta. Ella no aceptaría ninguna de las razones políticas que pudiera darle. En este momento, estaba haciendo esta pregunta para llegar a una diferente. El matrimonio es un acontecimiento importante en la vida. Tengo que ser aún más cauteloso que antes. Utilicé mi mentalidad confuciana por primera vez en mucho tiempo y le hablé con severidad. En realidad, era más bien una expresión para decirle que no quería hablar más de este tema. Al captar mis intenciones, John Yeol no me presionó más, pero parecía un poco hosca, dado su siguiente pinchazo. Oh. ¿Tanto te gusta esa muñeca? ¿Por qué estaba sacando ese tema de repente? John Yeol, sabes que no tuve más remedio que mentir. ¿Fue realmente una mentira? Las copias de esa muñeca que tenías en ese entonces son muy populares entre los nobles en estos días. Hice una pausa. ¿De verdad? Sí, de verdad. Dicen, oh. Así que esta es la muñeca que tanto le gusta al gigante, Bjorn Yandao. Para. Por favor, deja de hablar de eso. Mierda. ¿Por qué no se me ocurrió nada mejor que esa estupidez? Incluso yo no sabía por qué mirando hacia atrás ahora, pero decidí dejar de pensar en ello. No era como si pudiera volver atrás en el tiempo y arreglarlo. Como sea, vámonos. Los demás nos esperan. Necesitaba seguir adelante con el pasado. Asterisco más tarde asterisco. Cuando volvimos a la sala donde me esperaban mis aliados, Amelia me lanzó una pregunta. Entonces, ¿tu conversación fue bien? Fue en el mismo tono de siempre, pero al haber pasado mucho tiempo con ella, noté el trasfondo de dolor en su voz. Sin embargo, antes de que pudiera responder, John Yeol contestó en mi lugar desde donde estaba a mi lado. Sí. Gracias a usted, nuestra conversación privada ha ido bien. Gracias de nuevo, Emily. No te estaba preguntando a ti. Vaya, ¿no? Lo siento mucho. Amelia permaneció en silencio ante la disculpa poco sincera de John Yeol. Sentí un repentino escalofrío en el aire y rápidamente cambié de tema. Emily, ¿ocurre algo fuera? Está tranquilo. Parece que está llamando tanto la atención que no tienen tiempo de preocuparse por nosotros. Y he mirado por el edificio mientras hablabas, pero no he encontrado nada que... Mira eso, interrumpió John Yeol. ¿Qué haría sin mí? Amelia tardó un momento en responder. ¿Qué quieres decir? Hay una zona oculta en esta villa. La mayoría de la gente nunca sería capaz de encontrarla por mucho que buscara. Probablemente se refería al lugar donde dormía Ragna. Aunque entendía que quisiera enfatizar lo mucho que le debía, realmente deseaba que lo dejara. Amelia llevaba un rato sonriendo, y no con los ojos, solo con los labios. Eres un tipo de persona interesante. Probablemente Amelia también se lo estaba preguntando. Esta mujer,
a la que podría apuñalar hasta la muerte sin oponer resistencia, se había presentado sin presentación y seguía metiéndose con ella incluso ahora. No sé por qué le gusta tanto atormentar a la gente siendo tan débil. Me sentí algo aliviado de que John Viol fuera un no combatiente y rápidamente me apresuré a terminar mi pensamiento. Incluso si los Noarks no están activamente sobre nosotros en este momento, no sabemos lo que pasará en el futuro, dije. Entonces, Harin Sabi, guíanos a esa habitación que dijiste que contiene a la condesa Pembroke. Claro. A pesar de su corta duración, me sentía agotado por la conversación. Sacudiendo la cabeza, seguía John Viol mientras nos guiaba hacia las paredes exteriores del edificio. ¿Hay una zona oculta aquí?, preguntó Amelia con el ceño fruncido. Ella también nos había seguido hasta aquí. Yo compartía su pregunta. Normalmente, las zonas ocultas estaban detrás de las estanterías o debajo de las alfombras. No es el jardín lo que hay detrás de esta pared. Al igual que dijo el Tora, no había ninguna habitación detrás de esta pared. Sin embargo, no dudé de John Viol. Este era otro mundo donde existían esperanzas, sueños y magia. En lugar de respondernos, John Viol estiró sus largos dedos para golpear la pared antes de que el brazalete de su muñeca empezara a brillar y a resonar con la pared. Una luz azul salió de la pared resonante. Era completamente diferente de los círculos mágicos que había estado viendo hasta ahora. Por no decir que la visión me resultaba desconocida. Un portal, murmuré en voz alta cuando el resplandeciente portal se formó ante nosotros, ondulando como si nos hiciera señas para que entráramos. Parece que el marqués ha puesto mucho empeño en esto, comentó Amelia, directa y fríamente lógica ahora. No pude detectar nada de maná hasta que empezó a formarse el portal. John Viol sonrió satisfecha. Me preocupaba que el ambiente volviera a enfriarse, pero no pasó nada. Yo iré primero, declaré. El área dentro del portal era sorprendentemente ordinaria. Esperaba algo místico, teniendo en cuenta que necesitábamos un portal para entrar aquí. ¿Es solo una habitación ordinaria? Una habitación acogedora con una cama, una mesa y papel pintado. Solo miré a mi alrededor un momento antes de que mis ojos se clavaran en la cama. Ragna yacía allí, profundamente dormida y ajena a los acontecimientos del mundo. Sentí una extraña emoción al verla. Nunca hubiera imaginado que sería una princesa. El destino era realmente misterioso. ¿Qué probabilidades había de que la bibliotecaria que conocí cuando era un aventurero bárbaro de rango 9 resultara ser de la realeza? ¿Hay alguna manera de despertarla? Le pregunté a John Viol, que me seguía. Supongo que la hay. O el marqués la despierta él mismo, o muere. Entonces, nada podemos hacer por ahora. Supongo. Suspiré. Eso era todo, entonces. Mientras permanecía allí en silencio, observando a Ragna, Amelia me habló. Así que hemos confirmado la seguridad de la condesa Pembroke. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Vas a utilizar a esta mujer para encontrar al marqués? Me tomé un momento para serenarme y luego asentí. Sí, algo así. ¿Algo así? ¿Qué quieres decir? Bueno. Comprendí una verdad fundamental después de leer el diario, el marqués quería de verdad a su hija. Espera. Vendrá a vernos en cuanto se despierte. Y teníamos que prepararnos un poco para su llegada. Asterisco más tarde asterisco. El plan era muy sencillo, sobre todo porque lo estaba llevando a cabo un bárbaro. Crack. Blandí mi martillo en mi tamaño de gigantización y destruí la caja de recuerdos del marqués. El tejado, las paredes, el precioso jardín, las vallas. Bastaron unos 10 minutos para que esta villa secreta, que parecía haber sido construida por algún arquitecto famoso, quedara completamente derribada. ¡Guau! Eso fue rápido. Ja ja ja. Es natural. Ainara tronó con orgullo. Los bárbaros son expertos en construcción. ¿Construcción? Ah, bueno, supongo que la demolición también forma parte de la construcción. John Viol estaba impresionada mientras observaba mi trabajo, y el trabajo de demolición estaba todo hecho con Ainar de pie orgullosa. Cuando el marqués viera su caja de recuerdos destruida, probablemente no podría contenerse, pero eso no me importaba. Tras destruir rápidamente la villa, me acerqué al muro exterior que estaba cubierto de escombros. Había tenido especial cuidado de no dañarlo en el proceso, ya que era donde estaba la entrada del portal. Harin Sabi,
Abre el portal. De acuerdo. Abrimos el portal y entramos en la habitación, y nuestros preparativos estaban completos. Dado que fue Eugene quien le golpeó, el marqués probablemente se despertaría alrededor de mañana por la tarde y vendría aquí para comprobar la situación. ¿Y en cuanto se entere de que este lugar está destruido? Con lo mucho que quería a su hija, seguro que mandaría a alguien a verla, y era muy probable que viniera en persona. Dado que el marqués no había sido trasladado aquí tras perder el conocimiento, ni siquiera sus ayudantes más cercanos conocían probablemente este lugar. Para que siguiera siendo seguro y secreto, no tendría más remedio que venir él mismo. Ni siquiera importa si no viene él mismo. Incluso si enviara a un subordinado, tendríamos una buena oportunidad de averiguar dónde está el marqués interrogando a dicho subordinado. Solo necesito llegar al marqués. Por supuesto, sabía que simplemente derrotando al marqués no iba a terminar la guerra, pero ¿y qué? Matando al marqués, mi trato con el rey se cumpliría, y ya no tendría que preocuparme por la guerra. Ellos se encargarían del resto. Matamos el tiempo, pasándolo en silencio en la abarrotada habitación. Aunque, supongo que no todo era tan tranquilo. Hacía tiempo que no pasábamos tiempo así en una habitación juntos. ¿No es así, Lord Baron? ¿Por qué seguía haciendo esto? ¿Tanto disfrutaba jugando conmigo? ZZZ. Como sabía que solo se pondría más fuerte si le daba una reacción, actué como si estuviera durmiendo. Ante eso, John Bjorn solo se rió y me dejó ir. Sin embargo, fue entonces cuando Einar vino con un ataque inesperado. Deja de tentar a tu suerte, hembra humana. ¿Hembra humana? Entiendo que estés en celo, pero tu cuerpo no puede parir un guerrero en primer lugar. ¿De qué demonios estás hablando? No sé qué tipo de relación tenías con Bjorn. Sin embargo, no te ignoraremos. Tampoco tenemos intención de ponerte a raya. Así que no actúes y quédate quieta. Yeonbyeol pareció sorprendida y nerviosa por la forma directa de hablar de Einar. Sin embargo, se recompuso rápidamente y fue a replicar a Einar. Basta, intervino Amelia, impidiendo que la situación fuera a más. Einar, tú también. Cállate y cómete esto. No intento causar problemas. Oh. Esto es cecina hecha del taspa. Me estás dando algo tan precioso. ¿Qué, el taspa? Nunca me las dio ni siquiera cuando se las pedí. La baba empezó a gotear de mi boca mientras el aroma de la cecina de la mejor calidad llenaba la habitación, pero seguía actuando como si estuviera durmiendo. En algún momento, me quedé dormido. Me desperté más tarde con hambre, y me pasé el tiempo metiéndome con el hijo del marqués. 6 horas, 12 horas, un día. Pronto pasó el periodo en el que el marqués debería haberse despertado. 2 días, 3 días. Pasó aún más tiempo después de eso, y empecé a pensar que mi plan se había torcido. Entonces, una luz brillante brilló, y un visitante atravesó el portal. Fin del capítulo 766. Capítulo 767, Arreglando las cosas, parte 2. La persona que atravesó el portal resplandeciente era alguien que nunca habría podido anticipar. A diferencia de mi predicción de que sería el marqués o uno de sus ayudantes cercanos, el que llegó no tenía nada que ver con la marcha. O podría ser que no estuvieran tan, completamente, desvinculados después de todo. El hombre echó un vistazo a la sala y, como si viera un fantasma, espetó, Bjorn Yandao. Mi sorpresa reflejó la suya. ¿Lentes? Era la persona que, hace solo unos días, me hizo cierta oferta antes de mi duelo contra Ojo de Demonio. El hombre más cercano al castellano y un confidente sin pretensiones que no asumía ningún papel específico, más como un solucionador cuando era necesario que otra cosa. Pero eso no era lo importante en ese momento. Levanté el martillo, lo acerqué a su nariz y le pregunté, ¿cómo conoce este lugar el castellano de Noark? Mientras el marqués estaba inconsciente, toda la autoridad fue transferida al castellano, respondió nervioso, ofreciendo más información de la que le pedí. Tal y como están las cosas, el marqués ha sido liberado de todos sus deseos mundanos y está bajo la salvaguarda y protección del castellano. Así que, básicamente, apuñalaste por la espalda al marqués mientras estaba inconsciente y ahora lo mantienes bajo tu pulgar. Fiel a la reputación de mente pragmática de los Noarks, asintió con calma a mi acusación directa. Así es.
El marqués se dejó llevar demasiado por la emoción como para trabajar por el objetivo final. ¿Qué quiere decir? Lord Baron, ¿no le disparó múltiples rondas de truenos? Esos disparos podrían haber sido desplegados en objetivos más estratégicos para asegurar la victoria, pero en lugar de eso, se dejó cegar por sus deseos egoístas. E incluso después de todo eso, no logró capturarte. Qué astuto por su parte, centrarse en la posesión del trueno por parte del marqués. Teniendo en cuenta que, al parecer, un disparo de trueno requería un número obsceno de sacrificios, y que las fuerzas de Noack del Castellano habrían tenido mucho que ver en la obtención de dichos sacrificios, era un conveniente olvido de su propia complicidad. Sin embargo, no era como si no entendiera su punto de vista, y no era lo que importaba aquí y ahora. Esa no era mi pregunta. ¿Cómo sabía exactamente el Castellano de Noack que debía enviarte aquí? El hombre se dio cuenta de mi insistencia y rápidamente me dio su respuesta. Oh. El Castellano no sabía que se esconderían aquí, Lord Baron. Si lo hubiera sabido, no me habría sorprendido tanto veros, ¿verdad? Genial, eso no respondía para nada a mi pregunta. Otra vez. En serio, ¿cómo de indeciso era este tipo? El punto, dije. El Castellano es muy inteligente, y griega. ¿No te dije que fueras al grano? Finalmente, cedió. El marqués hizo una petición mientras estaba detenido. Nos pidió que confirmáramos si la condesa Ragna Paprock estaba aquí. ¿El marqués les pidió que lo comprobaran personalmente? Más concretamente, nos pidió que comprobáramos si estaba aquí, sana y salva, y que la dejáramos en paz en caso afirmativo. Y si no estaba, que la encontráramos por todos los medios. ¿Y la recompensa por llevar a cabo esta petición? El hombre vaciló, con una decisión debatiéndose en su rostro. La respuesta a la que llegó fue corta. La propiedad del trueno. Las piezas iban encajando. El marqués despertó de su coma y se encontró despojado de su autoridad militar. Al darse cuenta de que había sido rápidamente rebajado a mero peón, supo que ya no podría proteger a Ragna con su propio poder. Así que ofreció trueno para negociar, pensé, tambaleándome de lo absurdo que era. Quiere proteger a Ragna como sea. Todo lo que hizo Oyen fue dejar inconsciente al marqués durante 2 días, y así fue como acabó todo. Ese único incidente había hecho que los planes del marqués se vinieran abajo por completo, desentrañándose más allá del punto de reparación antes de que pudiera realmente empezar a llevarlos a cabo. Bueno, si el marqués y el castellano hubieran estado en mejores términos, estar fuera 2 días no habría llevado a una situación como esta. En este mundo brutal, cualquier muestra de debilidad era consentimiento para ser desgarrado hasta los huesos. Por desgracia, el marqués había expuesto su vulnerabilidad y ahora no tenía más remedio que renunciar a todo. Era una bola de nieve de consecuencias demasiado grandes para haberse originado a partir de un solo navegante capturado. ¿Por qué? Es que, de repente, balbuceó el navegante en cuestión al ver mi expresión. Es que estoy orgulloso de ti. El pequeño acto de Oyen había dado a luz a una estrella guía que brillaría para siempre en esta era. En fin, dejando eso ahí. Dejando a un lado el apuro del marqués, aún me quedaba una pregunta en la cabeza. Ni siquiera había empezado a interrogar de verdad al tipo, así que ¿por qué Lentes, el solucionador de problemas del castellano, me estaba contando toda esta información libremente? No tardé en oír la respuesta del propio hombre. ¿No es evidente? He llegado a la conclusión de que no puedo lograr mis objetivos sin persuadirte primero. ¿Crees que puedes convencerme de que te ayude a conseguir la propiedad de trueno del marqués? Pregunté, casi dejando escapar una carcajada seca. ¿Por qué no? La audacia de su respuesta me dejó momentáneamente sin habla. Sabemos tan bien como tú que Noack no es tu enemigo jurado. Era una ofensa incalificable, algo que nunca debería habérsele dicho a un noble con título de Rafdonia, y mucho menos al hombre que estaba siendo aclamado como el héroe de la ciudad. Sin embargo, no había nada que pudiera decir para defenderme. Mi objetivo en esta guerra era llegar al otro extremo con el mayor número posible de mis aliados vivos y sanos, y matar al marqués me lo garantizaría. Dime lo que quieres, insistió el de lentes. Seguro que tú y yo podemos llegar a algún tipo de acuerdo. Suspiré. ¿Cómo debía sortear esta encrucijada? Asterisco más tarde asterisco. Antes de tomar ninguna decisión,
Le pregunté por la situación en el exterior, empezando por cómo iba la guerra y siguiendo con cosas que despertaban mi curiosidad. Baeko Lee mantuvo el frente durante un tiempo después de que te marcharas antes de desaparecer él mismo. Incluso con toda esa gente huyendo con él, no fuimos capaces de atraparlos, todos se esfumaron. Así que Baeko había desaparecido. ¿Qué esperaba ganar ese bastardo con esta guerra? Sus motivos seguían eludiéndome. Sin embargo, parecía que se había alcanzado algún tipo de alto el fuego. Los muros que rodeaban cada distrito servían de línea de batalla, y todos se mantenían firmes, sin atreverse a hacer ningún movimiento. Requerimos a la condesa Pembroke, dijo el de lentes, y si nos la entregas, el castellano te concederá todo lo que deseas. O, incluso si pido su cuello. Cuando se calló, le dije, estoy bromeando. Ni siquiera yo soy tan imprudente. Supuse que ya era hora de dejar las bromas a un lado y ponerme a confirmar una última cosa. ¿Y si pregunto por el marqués? ¿Sería posible? Por supuesto, respondió el hombre. No nos importa lo que hagas con el marqués, siempre y cuando el traspaso de la propiedad de Trueno se lleve a cabo sin problemas. ¿En serio? Lo tendré en cuenta. El de lente se dio cuenta de mi escepticismo y añadió, no es solo mi opinión. El castellano llegará a la misma conclusión cuando hables con él. Llevo mucho tiempo a su servicio. Puedes confiar en mí. Haré esa llamada cuando lleguemos. Terminada la conversación, le puse una venda en los ojos y unos auriculares con cancelación de ruido en los oídos. No eran unos auriculares de verdad, por supuesto, sino una herramienta mágica que podía conseguir un efecto similar. Necesitaba tiempo para pensar. Emily, llamé. ¿Qué te parece? Amelia, que había estado escuchando toda la historia junto a mí, dejó clara su postura al respecto. Creo que es factible. Claro que eso bajo la pretensión de que todo lo que nos contó fuera cierto. ¿Qué clase de persona es el castellano de Noark? ¿Es digno de confianza? En absoluto. Es una persona respetable, seguro, pero no porque sea digno de confianza. Aún así, nunca ha sido de los que se hacen enemigos innecesarios. Recuerdo que antes intentó caerme bien, murmuré. En fin, entiendo que estás de acuerdo con el plan. En mi opinión personal, tenemos más posibilidades de que este intercambio salga bien que cualquier otro plan que se nos ocurra para posicionarnos mejor. La valoración de Amelia era la pieza final que necesitaba. ¿Y yo qué? ¿No vas a preguntarme? Ignoré las divagaciones aleatorias de Ainar y le quité el casco al de lentes. Primero hablaré con el castellano, supongo que tendrás alguna forma de contactar con él. Por supuesto, respondió. Si quieres hablar con él ahora. Ah, pero aquí no funciona bien. Deberíamos salir fuera primero. Bien. Era arriesgarse, pero una cosa me impedía pensar en ello. Incluso si el trato se torcía, al menos sabría dónde estaba retenido el marqués. Vámonos. Con eso, salimos juntos de los escombros del edificio, e inmediatamente contactamos con el castellano usando una herramienta mágica. Parecía turbado al verme aparecer de repente en su línea de comunicaciones, pero no tardó en explicar la situación y cerrar el trato. Tú ayudas a convencer al marqués de que nos transfiera la propiedad de Trueno y, a cambio, te quedarás con el marquesado. ¿Son esas todas tus condiciones?, preguntó. Sí. Entonces no hay razón para que me niegue. Entréguele a la condesa Pembroke. Cuando se complete la transferencia de propiedad, transportaré al marqués a un lugar de su elección. No, no puedo confiar en eso. Me reuniré con el marqués personalmente. El castellano tardó un momento en responder. Estás tentando a la suerte. ¿No debería decir eso de ti? Repliqué, tratando de ocultar mi genuina sorpresa. ¿Qué? ¿Crees que podrás atraparme si la cojo y salgo corriendo? Se hizo el silencio al otro lado de la línea antes de que el castellano finalmente cediera. Le permitiré que le acompañe hasta el lugar donde se encuentra el marqués. Sin embargo, comprenda que debemos preparar bastantes cosas antes de que lo haga. Preparar. Puede que albergues otras intenciones. Seguro que comprendes que necesitamos alguna forma de detenerte. Sin embargo, yo no me preocuparía demasiado. Si el intercambio acaba bien, no correrás ningún peligro. Bien. ¿Pero te veré cara a cara? El castellano se rió.
Bueno. No soy tan tonto como para reunirme con alguien a quien ni el ojo del demonio podría detener. Ah, y asegúrate de traer a todos tus aliados contigo. Normalmente, habría sido lo contrario. Sin embargo, no necesité preguntármelo por mucho tiempo. Es nuestra última línea de defensa, explicó. Ni siquiera tú serías capaz de escapar garantizando la seguridad de todos tus aliados. Suspiré. Hasta un matón cualquiera conocería mi punto débil. Espero buenas noticias la próxima vez que hablemos. Hubo una breve espera tras esa frase de despedida del castellano, luego se supo que los preparativos del castellano habían concluido y partimos con el de lentes a la cabeza. El marqués estaba retenido en un edificio a las afueras del Distrito 4, cerca de la muralla que limitaba con Bifron. Una vez hubimos entrado en el edificio y empezamos a subir las escaleras, Amelia me susurró en voz baja, Yandel, este edificio. No, toda la zona está plagada de enemigos. ¿Cuántos? Si solo fuéramos tú, yo y Ainar, podríamos estar bien. Pero si queremos mantener a salvo al resto, son demasiados como para que podamos escapar. Así que así eran las cosas. Parecía que el castellano había aprovechado bien su tiempo. Esta es la habitación, anunció el de lentes. Nos miró antes de abrir lentamente la puerta. Dentro, un hombre de mediana edad tumbado en la cama se incorporó rápidamente, con los ojos muy abiertos al verme. Era el primer ministro de Rafdonia, Ajani Lodan Terserian. Sin embargo, al observarlo más de cerca, fruncí las cejas. Había algo en el que me parecía extraño, casi como si fuera otra persona. ¿El marqués era siempre tan pequeño? No parecía haber perdido peso. Sin embargo, de alguna manera, lo miré y vi a un hombre frágil y viejo. ¿Era su ropa sencilla? Sin embargo, comprendí la razón de la disonancia en cuanto nos miramos. Sus ojos. Su mirada había cambiado. Había desaparecido la mirada del depredador que siempre vi allí. Supongo que era de esperar, musité para mis adentros. Le quitaron su autoridad militar y ahora está atrapado en esta habitación. Mientras lo miraba desde lejos, el marqués asintió, pareciendo comprender la situación. Así que por fin has venido, dijo, su tono sugería que era algo que había previsto. Mi respuesta fue confiada. Te dije que te encontraría. Yo mismo estaba un poco sorprendido, para ser justos. ¿Cómo podía prever que volveríamos a encontrarnos así? Aún así, reconocí una oportunidad cuando la vi. Me alegro de verte, saludé. Luego, le di un golpe en la nuca. ¡Bam! Me sorprendí un poco. Así que así era como sonaba la cabeza del marqués. Había estado imaginando su sonido todos los días desde la expedición en Ash Rock, y sin embargo, no es tan satisfactorio. De alguna manera, no se sentía tan gratificante. Fin del capítulo 767. Capítulo 768, Arreglando las cosas, parte 3. Mis experiencias vividas demostraron que las manos de un bárbaro eran una cura para muchas cosas. Yo personalmente había curado muchos problemas mentales con estas manos, y esta vez no fue diferente. ¡Bam! Cuando mi golpe cayó en su nuca, la vida volvió a los ojos vidriosos y muertos del marqués. Bueno, más que vida, se acercaba más a la humillación y la rabia. Pero esas emociones negativas seguían demostrando que estaba vivo, así que no era del todo una palabra equivocada. Bien, así me siento mejor, dije, sin poder ocultar mi satisfacción al ver cómo el marqués recuperaba las ganas de vivir. Se giró lentamente para mirarme, con una maraña de emociones tras aquellos ojos. Había desconcierto por haberle pegado en la cabeza, humillación por tener que mirar ahora a alguien a quien antes había encumbrado, y por último, Ragna. Había amor por su hija. Y vergüenza por no haberla protegido. No tenía razón para simpatizar con él. El corazón de un guerrero no era tan débil como para compadecerse de sus enemigos, y aún no recordaba las palabras del marqués de aquel fatídico día. Después de eso, cualquiera de esos preciosos aliados tuyos podría morir. No, más bien, morirán. Me aseguraré de ello. Tú también debes sentirlo. Debes sentir mi dolor. Esa maldición, nacida de lo más profundo de su corazón, se había hecho realidad. Fui golpeado por el trueno, y mientras yacía inconsciente, Rottmiller murió tratando de salvarme.
El que mató a Rockmiller fue un soldado de Noark sin nombre, pero el marqués también tuvo la culpa. No sentí compasión por ese hombre. Apreté el puño, el peso de los 20 que murieron en Azraq presionándome, demasiado pesado para dejar espacio a emociones tan humanas como la empatía. Mientras los dos nos mirábamos en silencio, el de lentes interrumpió nuestra conversación desde atrás. Marqués. Como le prometimos, le hemos traído a su hija. Cumple así el final de nuestro trato. Te refieres a la propiedad de Trueno, aclaró el marqués. Así es. Si lo haces, Noark garantizará la protección de tu hija. Por supuesto, usted no recibirá el mismo trato. El barón Yandel ha solicitado tu custodia a cambio de entregar a tu hija. Ya veo. Así que eso es lo que pasó. Solo entonces comprendió el marqués cómo había acabado yo apareciendo con el de lentes. Se volvió entonces hacia mí para hacerme una nueva pregunta. ¿Lo has visto? Era una pregunta corta, concisa sin dejar de ser ambigua. Pero no necesité pedir aclaraciones. Lo vi. Ya veo. La voz del marqués se detuvo en una pausa antes de volver a hablar. Deseo tener una conversación privada con el barón. ¿Podría abandonar la sala un momento? Puede quedarse con mi hija. El de lentes pareció contrariado ante la petición del marqués, pero asintió poco después, permitiéndola. Puede concederme esto al menos, comentó el marqués. Solo un breve momento es todo lo que pido. Tendrás que cumplir tu promesa. Inesperadamente, el de lentes le concedió el permiso sin mucha molestia. Miré hacia atrás para confirmarlo con Amelia, que cogió a los demás y se marchó con el de lentes. Con eso, solo quedamos el marqués y yo. Hacía tiempo que no teníamos una conversación privada como esta. Me tomé un momento antes de responder, estás más tranquilo de lo que esperaba. El miedo es una emoción que surge en aquellos que tienen algo a su nombre. Pero mírame a mí. Tengo algo que perder. Bueno, por lo que vi en ese diario, parece que sí. La mención indirecta de Ragna provocó una sonrisa irónica en el rostro del marqués. En cierto modo, el marqués no era tan diferente de mí. Nuestras debilidades eran dolorosamente claras para el mundo. Entonces, ¿qué pasa? De repente has pedido este cara a cara. ¿Vas a decir algo sobre dejarme a tu hija? Aderezaba mis palabras con sarcasmo, pero nada en su comportamiento sugería que tuviera preparada una réplica. ¿Qué tipo más aburrido? ¿Qué? ¿No es eso realmente lo que querías decir? ¿Cuánto sabes de la casa real de Raftonia? Interrumpió de repente, pillándome desprevenido. ¿Por qué el tema se desliza en esa dirección? Hay que reconocer que era un tema que yo mismo pretendía abordar. Simplemente, el marqués había llegado a él primero. La casa real de Raftonia. Si alguien podía arrojar luz sobre esos grandes secretos que velaban a la casa real de Raftonia, ese era el marqués. ¿Qué estaban tan desesperados por ocultar? Bueno, sé algunas cosas que la mayoría de los demás ignora, dije con indiferencia, tratando de obtener una respuesta. ¿Por qué? ¿Tienes algo que contarme? El marqués asintió sin vacilar. Pues escúpelo. ¿Quién sabe? Quizá me conmueva tanto tu historia que ayude a Ragna. Cuando le lancé un cebo para que hablara, el marqués respondió con una confesión impactante. El inmortal y el rey del nuevo mundo son uno y el mismo. ¿Qué acaba de decir? Asterisco debe de estar relacionado con el corazón de Karuy Asterisco. La epopeya del rey del nuevo mundo era muy famosa. Cuando los disturbios civiles estaban en su punto más alto debido a que el inmortal había caído en la locura y matado a todo el mundo, el rey del nuevo mundo se hizo con el trono y marcó el comienzo de una nueva era para el pueblo. La muerte del inmortal y el nacimiento de una nueva era. El nuevo rey abolió muchas tradiciones anticuadas e implantó innumerables políticas para el bienestar de los ciudadanos. Sus reformas le granjearon el ardiente apoyo de su pueblo, que lo aclamó como el rey sabio. Sin embargo, ahora, el marqués me decía lo contrario. ¿Son la misma persona? La revelación fue chocante, pero no había tiempo para quedarse en silencio. Primero tenía que verificar la afirmación. ¿Es una información fiable?, pregunté, sabiendo que podía ser una pregunta inútil. El marqués solo respondió lo siguiente. A juzgar por el hecho de que no te cuestionas si es siquiera posible, parece que ya sabes algo sobre la casa real. Y tenía razón.
Tras explorar la primera planta subterránea y el mundo extramuros, ninguno de los cuales existía en el juego, aprendí mucho sobre la familia real. Ah, ¿no lo sabías? Después de que el inmortal tuviera un hijo, robaba el cuerpo del niño para continuar su reinado. También es la razón por la que el inmortal siempre actuaba con una máscara puesta. Aprendí ese secreto de Rafdonia del jefe del pueblo, un héroe de una época pasada. En aquel momento, supuse que esa era la razón por la que el rey del Nuevo Mundo quería usurpar el trono. No había motivación más apremiante que la propia supervivencia. Sin embargo, por eso. Solo responde a mi pregunta, exigí. ¿Es fiable esta información? Para ser honesto, era difícil de creer. Sabía que la afirmación del marqués era teóricamente posible, y sin embargo, decidí que sería diferente a él. Que viviría como un humano y moriría como un humano. No parecía que estuviera montando un espectáculo cuando el rey del Nuevo Mundo me dijo esas palabras. ¿Todo lo que me dijo era realmente mentira? Para que yo lo creyera, al menos necesitaría. Si quieres pruebas, no tengo nada de eso, dijo el marqués, anticipándose a mi siguiente demanda. La casa real de Rafdonia no es tan descuidada. Sin embargo, he pasado muchos años investigando a la casa real y he llegado a la conclusión de que es mucho más probable que los dos sean uno y el mismo. Tras escuchar atentamente la confesión del marqués, no pude evitar suspirar. Genial, ¿así que todo era una corazonada? Me había alterado por nada. Bueno, realmente no me importa si las dos personas son iguales o no. De todos modos, ¿eso es todo lo que querías decirme? ¿Que hay muchas posibilidades de que el inmortal y el rey del Nuevo Mundo sean la misma persona? Por supuesto que no solo lo he mencionado para poder decir el resto. Entonces ponte a ello. Esta será la última oportunidad que tendrás. ¿Conoces el corazón de Karui? El corazón de Karui. Un tesoro imbuido con la autoridad del antiguo dios maligno, se dice que permite a su portador robar el cuerpo de otro. El inmortal lo utilizaba para prolongar su vida robando el cuerpo de sus descendientes, como un espíritu maligno. Así es, dije. Entonces esto debería ser rápido. Mientras se apoderaba del cuerpo del rey del Nuevo Mundo, el inmortal perdió el último corazón de Karui que quedaba en su poder. Espera. ¿El último que quedaba? Te he visto frecuentar la biblioteca, pero parece que te ha saltado el estudio de las mitologías antiguas. Incluso las escrituras de la Iglesia de los Tres Dioses tienen un verso sobre apuñalar tesoros en los dos corazones del dios maligno. Sáltate la lección de historia. Así que, para decirlo simplemente, el corazón de Karui. En realidad hay dos tesoros con ese mismo nombre. Así es. Eso respondió a una pregunta que tenía. Siempre me había preguntado cómo el rey mantuvo su inmortalidad incluso después de que el jefe de la aldea se hiciera con el corazón en la antigüedad. Lo tengo, así que sigue hablando. En cualquier caso, tras perder la pista del último corazón que quedaba, el tiempo pasó y el cuerpo del rey del Nuevo Mundo también estaba llegando a su fin. Originalmente, debería haber muerto en ese momento. Sin embargo, todavía está vivo, dije, terminando casualmente la frase del marqués. Aunque últimamente necesita dormir mucho más. Una mirada inescrutable apareció en los ojos del marqués. No esperaba que supieras tanto. La suerte no está de mi lado, contesté. Lo único que quería era vivir, pero no dejaba de verme envuelto en todo tipo de situaciones complicadas. No te voy a cortar, así que sigue. ¿Qué quieres decirme? Lentamente, comenzó de nuevo. La casa real siguió buscando el corazón de Karui. Y hace poco, el tesoro resurgió una vez más. Afortunadamente, parece que el palacio aún no conoce su ubicación, pero... Es solo cuestión de tiempo que lo encuentren. Por eso he tomado medidas tan imprudentes. ¿Por qué el rey podría apoderarse del cuerpo de Ragna? Así es. No había otra forma de proteger a mi hija. Ya veo. Había sospechado que algo empujaba la trama, pero nunca esperé que la historia completa fuera así. Le habían quitado a su amante y a su hijo, y ahora estaba en peligro de perder también a su hija. No podía quedarse de brazos cruzados. Sin embargo, todavía me quedaba una pregunta. ¿Pero tiene que ser Ragna? ¿Por qué estaba tan seguro el marqués de que el rey se llevaría el cuerpo de Ragna?
El rey siempre se apoderaba solo de los cuerpos de su propia sangre. Debe haber una razón para esto. No, no es eso, dije, interrumpiendo. Si yo fuera el rey del Nuevo Mundo, probablemente habría tenido muchos hijos diferentes. ¿No puedes convencerle de que tome el cuerpo de un niño diferente, alguien que no sea tu hija? Ante eso, el marqués esbozó una sonrisa amarga. En un momento dado, fue tal y como dijiste. El rey del Nuevo Mundo engendró muchos niños y los almacenó. Sin embargo, una misteriosa organización los persiguió implacablemente. ¿Una misteriosa organización? Herkmuta. Llevan máscaras negras de lobo y dicen seguir al último gran sabio. No sé cuáles son sus motivos, pero apuntaron a los hijos del rey mientras dormía y ahora no queda ninguno. Y en ese proceso, el caballero capitán de la Orden de la Rosa también había sido asesinado. Pero esa no era la parte importante. ¿Entiendes lo que esto significa? Ragna es la única persona de sangre real que queda. El marqués cerró los ojos, en silencio por un momento, y luego los abrió de nuevo. Muy bien, entonces te haré mi última oferta. Esperé a que continuara. ¿Alguna vez has querido convertirte en rey? Las palabras se quedaron cortas, como el susurro tentador de un diablo. La expresión del marqués era demasiado desesperada, demasiado lastimera, para eso. Fin del capítulo 768. Capítulo 769, Arreglando las cosas, parte 4. El mundo de los machos consistía en jerarquías. Los que no crecían desde su nacimiento y se hacían fuertes eran desterrados de la manada, mientras que los que escalaban en la jerarquía mejoraban sus posibilidades de encontrar una pareja ideal. Tal era la ley de la naturaleza, y por mucho que se negara, no era diferente para los machos humanos. Al fin y al cabo, los humanos también formaban parte de la naturaleza. En su ADN estaba incrustado el deseo innato de estar un peldaño más arriba en la jerarquía. Quizá por eso los chicos se sentían tan atraídos por los juegos. Dichos instintos podrían simplemente estar grabados en su propio ser. Bueno, no es que importara si estaba equivocado. El rey sabía mejor que nadie que las posiciones elevadas conllevan una gran responsabilidad, pero aún así, la idea de convertirse en rey era tentadora. Como he dicho, todos los hombres nacen con al menos una cucharadita de deseo de ejercer el poder absoluto y la autoridad indiscutible, al menos una vez. Sin embargo, ¿qué estás tramando? Quería dejar claro este punto al menos. El marqués era quien tan implacablemente me había maldecido no hacía mucho. ¿Por qué de repente cambiaba de bando para unirse al mío? No parecía que fuera un hombre sin planes y por lo tanto simplemente estaba desesperado por sobrevivir. ¿Un plan? ¿Crees que tengo tiempo para planear algo así? Bueno, nadie lo sabe con seguridad. ¿De qué tienes tanto miedo? Esto es algo que tendrás que hacer independientemente de mí y de los míos. Sobresaltado, pregunté, ¿qué? ¿No lo entiendes?, preguntó el marqués, sin inmutarse siquiera. Piénsalo un momento. Si el rey atacara a ese niño con malas intenciones, ¿te quedarías de brazos cruzados? Dudé, imaginando el escenario antes de responder. Eso dependerá de la situación. El marqués asintió como si eso fuera todo lo que necesitaba oír. Me doy cuenta por esa vaga respuesta. Harás lo que sea necesario para protegerla. Tenía que admitir que tenía razón. Pero aún así, creo que tienes una idea equivocada. Es cierto que tengo buenas relaciones con Ragna, pero no daría todo lo que tengo por ella, dije, trazando una clara línea en la arena. Contrariamente a lo que esperaba, el marqués se limitó a darme la razón. Lo sé. Objetivamente hablando, tu relación con ella no llega a ese punto. Por eso intento hacer un trato contigo. Seguro que en el fondo lo sabes. Mientras el rey siga vivo, los días que deseas, un tiempo en el que puedas vivir en verdadera paz y seguridad, nunca llegarán. Me estremecí, frunciendo el ceño ante la verdad de sus palabras. Este viejo realmente tiene la mente de una serpiente. Suspiré. Bien, entonces. Dime. Si quiero convertirme en rey, ¿estás diciendo que puedo? Parece que estás algo interesado. Solo curiosidad por ahora. Puedo decir que planeas usar a Ragna para esto, pero no sé exactamente qué estás pensando. Le lancé una mirada, desafiándole a hablar.
El marqués se tomó un momento para serenarse antes de hablar. Es posible. ¿Y cómo lo sabe? Por muchas razones. Sin embargo, la más importante, soy yo. Usted. Todavía estoy vivo. Incluso después de oponerme abiertamente a la familia real. Es la prueba de que el poder de la familia real no es tan absoluto como en el pasado. Bueno. ¿No podría ser todo esto solo una jugada enfermiza de la familia real? El mero hecho de que necesiten recurrir a tales medidas es prueba de que se han debilitado. El rey de antaño no habría necesitado rebajarse a nada de esto. Al fin y al cabo no eran más que conjeturas, pero sonaban bastante creíbles, no carecían de fundamento, al menos no eran un completo disparate. Sin embargo, eso no significaba mucho por el momento. Si esa es toda la evidencia que tienes, no tengo ninguna razón para escucharte, le informé. Supongo que debo agradecer que la conversación se alargue, entonces. Ve al grano, odio perder el tiempo. Como había dicho antes el marqués, desde luego no estábamos cooperando, sino ultimando un trato, y nuestra relación en esto tenía que quedar clara. El papel de convencer a la otra parte recayó en el marqués. Primero, si Ragna muere, nunca serás rey. Aunque pueda parecer lealtad hueca, la gente de esta ciudad nunca aceptará a un rey sin sangre real. Especialmente si esa persona es un bárbaro. ¿Estás diciendo que puedo usar a Ragna para mitigar la resistencia de los nobles? Precisamente. Aunque sea un pretexto endeble, hay una diferencia entre tener la sangre del rey y no tenerla. Sin ella, el pueblo se opondrá a cualquiera que se atreva a sentarse en el trono, se derramará sangre todos los días. Tengo muchas cosas que quiero decir, pero entiendo lo que intentas decirme. Continúa. La existencia misma de Ragna te será de gran ayuda mientras te preparas para llevar a cabo esta hazaña. ¿Quieres decir que puedo usar a Ragna para expandir mis fuerzas de antemano? Como sabes, esto no es algo que puedas lograr por tu cuenta. Sonreí con satisfacción. Le dije que fuera al grano. ¿Qué hacía todavía hablando en círculos? Espero de verdad que no estuvieras intentando convencerme solo con eso, dije con seriedad. En primer lugar, no quiero convertirme en rey. Lo comprendo. No eres de los que están realmente interesados en un cargo así. Sin embargo, has escuchado hasta ahora porque comprendes. Hay cosas en este mundo que deben hacerse, incluso cuando uno no quiere tener nada que ver con ellas. ¿Era este el viendo la luz justo antes de la muerte? Por alguna razón, las palabras del marqués se sentían más pesadas hoy, como si estuviera mirando directamente a mi alma. Por supuesto, ocupar el trono no era algo que debiera hacerse, como él decía. Aún así, pensé que al menos debía tenerlo presente. Cuantas más opciones tuviera, mejor. Piénsalo de esta manera. No te pido que protejas a Ragna sean cuales sean las circunstancias. Pero, por favor, prométeme esto. Prométeme que harás todo lo posible, al menos dentro de lo razonable. Solo entonces me di cuenta. El marqués había declarado antes que estaba haciendo un trato conmigo, pero esto no es un trato en absoluto. Los tratos eran un intercambio en el que ambos daban y ambos recibían. Pero esto no podía ser un trato. Era más como un tributo, una oración final hecha con la última hebra de esperanza que le quedaba. Bien, concedí, aún desconfiado. Te lo prometo. Haré lo que pueda, siempre que no perjudique lo que ya tengo. Con eso bastará. Con eso, el marqués finalmente se relajó, su expresión rígida se suavizó mientras dejaba escapar un suspiro. Y entonces, me ofreció un tributo propio del que no había dicho ni una palabra antes. El marqués pasó un largo rato explicándome el funcionamiento interno de la casa real, las cosas que debía hacer si quería convertirme en rey, e incluso me dijo los nobles con los que podía ponerme en contacto si deseaba recorrer este camino. La autoridad sobre el trueno es ahora tuya. Para mi sorpresa, incluso me dio el trueno. No me lo podía creer. Así que lo que dices es: ¿solo necesito esto para usar el trueno? Al contrario de la forma monstruosa que había imaginado, Trueno no tenía forma física. Esto es diferente de lo que he oído. No sé lo que te han contado, pero Trueno se refiere al antiguo círculo mágico que yace bajo esta ciudad, explicó. Con la autoridad y la munición adecuadas, cualquiera puede utilizarlo. Lo más probable es que de lo que has oído hablar sea del extractor.
Se necesitan incontables almas para disparar el trueno aunque sea una vez. ¿Cuántas veces puedo dispararlo ahora? 5. Nada asombroso, pero ciertamente nada para burlarse tampoco. Un disparo era lo suficientemente poderoso como para destruir un palacio entero, después de todo. Sin embargo, el trueno no puede usarse dentro del laberinto. Como te he dicho, es un antiguo círculo mágico inscrito en los cimientos de la ciudad. Ya veo. Ah, y una última cosa. El marqués levantó lentamente el brazo, mirándose la mano como rememorando algo del pasado. Y entonces, hubo una luz brillante. Cuando cerró los ojos y se concentró, un anillo negro apareció en su dedo anular, que antes estaba desnudo. Lo miró fijamente durante un largo rato antes de quitárselo y dármelo. Toma esto también. Es uno de los tesoros de la casa real. Las palabras despertaron un recuerdo de una conversación que tuve con Baekole. Aunque mate a ese bastardo, revivirá en palacio. Oh, cierto. Supongo que no lo sabías ya que no estaba en el juego. De todos modos, hay un tesoro real que puede revivirte, y el marqués lo está guardando actualmente. Así que era esto. Es bastante valioso, reflexioné. El marqués pareció sorprenderse al oírlo. ¿Tú también sabes qué es esto? Más o menos. Esto te revive en palacio cuando mueres, ¿verdad? Pero solo si lo usas en la ciudad. Así que, no conoces la historia completa de esto. Es cierto que este anillo permite a su portador revivir en palacio. Sin embargo, no requiere estrictamente la muerte como su detonante. Ya sea forzado o intencionado, cuando se usa, te transporta a un lugar específico dentro del palacio. Solo he estado allí una vez. Sin embargo, era un lugar que parecía contener algún gran secreto. Un área secreta. Siguiendo mi corazonada, le conté lo que había descubierto bajo el palacio, pero el marqués negó con la cabeza. No, nada de eso. En cualquier caso, tengo la sensación de que algún día descubrirá su verdadero propósito. Tal vez. Nadie sabe lo que puede pasar. No lo lleves por ahí. Habrá gente que lo reconozca. Claro. Estuve de acuerdo con él en ese punto, así que lo guardé en mi subespacio en lugar de ponérmelo. Con eso, nuestro trato estaba hecho. Bien entonces, te sugiero que lo termines. Verás que esta cabeza mía será importante para tus muchos objetivos futuros. El marqués cerró los ojos, indicando que sus asuntos habían sido resueltos. Su actitud anormalmente serena despertó en mí una extraña sensación. Podría haber blandido mi martillo allí mismo para acabar con él, pero en lugar de eso, le pregunté, ¿por qué me das todo esto? Hace solo unos días, luchabas con todas tus fuerzas por vivir. Todo tiene un orden. Y actualmente no tengo elección en el asunto. Bueno, claro, pero... Exhalé suavemente, murmurando, no me disculparé. Este hombre me había enviado a Ash Rock, donde se cobraron incontables vidas que no deberían haberse perdido. Y eso no fue suficiente para él, había intentado matarme muchas veces después, e incluso hizo que mataran a Rottmiller en el proceso de un intento reciente. Yo tampoco. Era natural. Para él, los espíritus malignos eran criaturas repugnantes, más despreciables que cualquier otra. ¿Alguna vez has visto llorar a la madre de tu hijo, suplicando saber por qué tuvo que dar a luz? ¿Has atado alguna vez las manos de alguien para impedir que golpee con los puños cerrados su propio vientre hinchado? ¿Alguna vez has visto a tu hijo transformarse de la noche a la mañana en alguien que solo pretende ser el chico que amas? Yo no. Y como no lo había hecho, no podía responderle. Por mucho que leyera un solo diario suyo, jamás podría comprender la profundidad del dolor del marqués. Un espíritu maligno como tú, susurró, con voz espesa de rabia, no tiene derecho a culparme. No pude tragarme la amarga carcajada antes de que estallara. No es mi intención. Estábamos en bandos diferentes. Crack. Hubo un crujido agudo y enfermizo. El marqués, tendido sobre la cama recién ensangrentada, exhaló su último suspiro. Permanecí allí un momento, contemplando en silencio la espantosa escena, apretando y relajando repetidamente la mano que sostenía el martillo. Llevaba mucho tiempo pensando que, cuando llegara por fin ese día, me sentiría exultante.
Pero ahora que el momento que había estado esperando había llegado y se había ido, me sentía menos que excitado, incluso repugnante. Aún así, me golpeé las mejillas con las palmas de las manos para ahuyentar los pensamientos inútiles que nublaban mi mente. No tenía sentido perder el tiempo en cosas tan improductivas. Solo necesitaba hacer lo que tenía que hacer. Es más ligero de lo que esperaba. Levanté el cuerpo inerte del marqués y lo coloqué en mi subespacio. Necesitaba una prueba para mostrársela al rey. Supongo que esto es misión cumplida. Una vez asegurada la prueba, abrí la puerta para salir de la habitación y me encontré con el de lentes paseándose por el pasillo. En cuanto me vio, se acercó corriendo. ¿Cómo ha ido? ¿Le convenciste para? Se sobresaltó, apartándose de la cama ensangrentada que asomaba por el hueco de la puerta. ¿Qué es eso? ¿Mataste al marqués? El de lentes tartamudeó conmocionado. Me limité a darle una palmada en el hombro. No te preocupes. He recibido la autoridad sobre Trueno. Bueno. Es un alivio, dijo soltando un suspiro. Tardíamente, se dio cuenta de lo que había dicho y se dio la vuelta para mirarme con ojos agotados. ¿Lo has recibido? Era una respuesta frustrante para un bárbaro como yo. ¿Cómo no podía entender algo tan simple? Me dio el verdadero trueno que tiene eso de difícil de entender. Se lo expliqué amablemente, pero su reacción siguió siendo igual de lenta. Dámelo. Su tono se volvió cortante mientras la cautela velaba su expresión. No le entendía nada. ¿Dártela? ¿Por qué debería? Ahora el trueno era mío. Fin del capítulo 769. Capítulo 770, Arreglando las cosas, parte 5. Inesperadamente, el de lentes no tardó mucho en aceptar la realidad. Retrocedió un paso, asustado, y luego me miró de frente. Barón Yandel, dijo, con la voz cargada de advertencia. Está cometiendo un grave error. A pesar de su genuina preocupación por mí, las palabras me hicieron recordar. ¿Cuántas personas me han dicho esas palabras hasta ahora? ¿Tienes idea de cuántos soldados hay apostados en los alrededores? Nunca saldrás con vida. Si estuviera solo, tal vez sería una historia diferente, pero con tus aliados aquí, jamás. Ah, ya veo, asentí con un movimiento de cabeza. Entonces, mi mano se alargó para apretar su cuello. Lo arrastré hacia mí y me incliné para mirarlo a la cara. ¿Y cuántas vidas te sobran pensando que puedes salirte con la tuya amenazándome así? Para ser sincero, hacía tiempo que sentía curiosidad. Este tipo no tenía miedo a morir. Si de verdad pensaba que mis aliados eran mi punto débil, ¿no debería habérselo pensado 2 veces antes de hurgar en un punto potencialmente desencadenante como ese? Tarareé burlonamente. ¿Y por qué no respondía a mi pregunta? Ah. Drag. Oh, cierto. Lo estaba ahogando. Aflojé mi agarre lo suficiente para que pudiera hablar. Tosió, balbuceando a bocanadas de aire, antes de que se precipitara. ¿Por qué estás haciendo esto? Teníamos un acuerdo. Intercambiaríamos para que ambos consiguiéramos lo que queríamos. Oh, eso. Cierto. Pero la situación ha cambiado, dije, señalando lo obvio. ¿Qué? Ah, sí. Siento no haber podido cumplir mi promesa. Te pido disculpas, de verdad. Como fui yo quien incumplió la promesa, le ofrecí una disculpa como recompensa. De alguna manera, sin embargo, no pareció tomarse a pecho mis sinceras palabras. ¿Tú, te disculpas? ¿Crees que una disculpa será suficiente?, espetó. Su respuesta me hizo inclinar mi gran cabeza de bárbaro. ¿Qué quieres decir? Si las disculpas no son suficientes, ¿qué sentido tienen? Hice algo malo y me disculpé por ello. ¿No es suficiente? ¿Qué clase de sofisma es ese? Gritó el de lentes con frustración. Sofisma como bárbaro de gran corazón, decidí dejar pasar su arrebato con un pequeño consejo. No uses palabras difíciles. Te hace parecer débil. No hubo respuesta. De todos modos, me he disculpado. Aunque la situación me parecía bastante resuelta, al parecer a el de lentes le había venido la inspiración. Sacó un argumento diferente. Si las disculpas son suficientes, ¿por qué hay leyes y prisiones? Oh,
era bastante agudo. Sin embargo, eligió al oponente equivocado para este partido. Por eso a los bárbaros no les gustan las leyes ni las prisiones. Cuando el desconcierto hizo callar a el de lentes, le quité suavemente las riendas de la conversación de sus desafiantes manos. Este es el final de nuestra charla, entonces. De verdad, ahora. Las conversaciones impregnadas de rencores airados y culpas eran mucho menos productivas que centrarse en conversaciones de alegre cooperación en el futuro. Así que con eso. Llama a todos los soldados cercanos, ordené. ¿Has perdido la cabeza? Has ido en contra de nuestro trato y ahora estás tratando de hacernos. Si no lo haces, haré llover truenos sobre tu edificio de oficinas en el distrito. En el momento en que expresé mi resolución pacifista y bárbara coreana, el de lente se puso mortalmente pálido. El castellano de Noir que estaba en el edificio del distrito 4, por supuesto. Estaba un poco preocupado, pero parece que sigue allí. Habían pasado varios días desde que recibí la información del hijo del primer ministro, así que me preocupaba que se hubiera trasladado a otro lugar. Sin embargo, a juzgar por la expresión de la cara de el de lentes, no había necesidad de pasar al plan B. Bueno, tú decides, dije. Dame un momento para hablar con... No. El de lentes apretó los dientes ante mi firme interrupción. ¿Cómo has podido obligarme a tomar una decisión tan importante yo sola? Has dicho que trabajas con el castellano desde hace mucho tiempo. ¿No puedes predecir qué decisión tomaría en una situación como esta? Hazlo tú. Estaba en un aprieto. Por un lado, necesitaba vengarse de mí por romper la promesa, pero el castellano podía morir en el proceso si lo hacía. Sin embargo, no me preocupaba demasiado. Este tipo era tan leal al castellano que me habló de mis aliados a la cara. Si por casualidad se le daba una salida, una oportunidad de eludir responsabilidades diciendo que todo era para salvar la vida del castellano. ¿Y sobrevivir también en el proceso? Sería más extraño si no aprovechara esta oportunidad. Independientemente de sus verdaderos deseos, mientras el camino se le presentara, sería un tonto si no lo considerara al menos una vez. Decide rápido. Ya me he disculpado por romper nuestra pequeña promesa. Decide si quieres derramar sangre por ello o si nos separaremos sin problemas. Como seguía sin responder, añadí, créeme o no, pero te juro que no la dispararé contra ti ni contra Noir. ¿No disparará contra nosotros? Lord Baron, quizás. Basta de palabras. Entonces, ¿tu respuesta? A pesar de mi insistencia, el de lente seguía dudando. Sin embargo, solo necesitó un momento más antes de darme su respuesta. Me niego. Él. ¿Qué? No me tome por tonto, Barón Yandel. Antes de que pudiera responder, las alarmas del edificio comenzaron a sonar. Biu biu. Biu biu. Por lo que pude ver, parecía que había pulsado un botón oculto de algún tipo. Este es nuestro camino, preferimos destruirlo todo a que nos lo arrebaten. Claramente, había subestimado la mentalidad de los Noirks. Suspiré. Con lo mucho que su aspecto gritaba un modelo de carácter intelectual, pensé que al final llegaría a una conclusión lógica. No esperaba que mordieras el anzuelo así. Murmuré en voz baja. Sin embargo, aunque admitía que estaba un poco impresionado, mis manos continuaron su trabajo. Lo diré una vez más. No tomes a los demás por tontos sin. Cállate. Muere. Crack. Después de aplastarle la cabeza con mi martillo, me dirigí a la sala donde me esperaban mis aliados. O al menos, lo intenté. ¿Dónde están? Allí de pie, en medio de un pasillo lleno de alarmas, solo tuve que preguntarme por un momento a dónde ir. Yandel. La habitación del final del pasillo se abrió de golpe y Amelia salió con el resto del grupo. Debieron de salir corriendo al oír sonar las alarmas. ¿Qué está pasando?, preguntó Amelia. Solté un suspiro. Realmente, la suerte nunca estaba de mi lado. Las cosas se complicaron un poco. Era el momento del plan B. Asterisco, ya no falta mucho para estar al día con haber asterisco. El plan A era sencillo, amenazar al castellano diciéndole que le dispararía truenos y escapar con el grupo. Era simple, pacífico y no requería violencia. Mierda, por eso no puedes hacer negocios con matones.
Había subestimado la mentalidad de los Noarks, y ese plan se vino abajo. Con eso, era hora del plan B. Sorprendentemente, el plan B era aún más sencillo que el plan A, usar trueno. Solo esas dos palabras. ¿Pero cómo lo uso? Es como... ¿Qué demonios? En el momento en que decidí usar trueno, sentí como si mi alma hubiera sido arrancada de mi cuerpo y mi visión se elevara hacia arriba, disparando más allá del techo y de todos los objetos en el camino. Cuando recobré el sentido, estaba en el cielo y contemplaba toda la ciudad. Era un espectáculo sobrecogedor, más allá de todo lo que podía ver desde las altas murallas de la ciudad. Pero no tuve tiempo de quedarme mirando con asombro. Giré la cabeza y miré hacia el edificio en el que me encontraba. Podía ver un mar de soldados Noarks movilizados por cristales rodeando el edificio. Incluso a esta altura, podía ver la enorme cantidad de ellos. Disparar directamente al edificio probablemente también me pondría en peligro. Ajusté mi puntería a un punto situado a poca distancia. ¿Solo tengo que pensarlo? ¿Decir mentalmente, fuego? En el momento en que lo pensé, sentí que una masa desconocida de energía que no podía precisar se alejaba de mí y apuntaba. Espos. Como si se hubiera disparado un cohete desde el edificio en el que me encontraba, algo enorme salió disparado hacia el cielo. Eso fue lo último que vi desde mi estado fantasmal. ¿Qué? ¿Qué acabas de hacer? Volví a mi visión normal, aturdido como si acabara de despertar de un sueño. Mi mente se sintió entumecida durante un segundo, pero rápidamente recuperé la concentración y traté de evaluar la situación. Oh. Algo enorme acaba de estallar sobre la cabeza de Bjorn. Oh, así que lo disparé. No me pareció real después de haber visto antes esa vista de pájaro. Sin embargo, a pesar de cómo me sentía, no teníamos tiempo. Pronto caerían truenos sobre este lugar. Allí. Soldados Noarcan aparecieron desde la escalera. Parecía que todos corrieron inmediatamente hacia aquí después de que se diera la alarma. Miren ese excelente equipo. Había una razón por la que el de lentes estaba tan seguro de que al menos podría llevarse a mis aliados con él. No es que tuviera razón, por supuesto. Miré a los soldados que se acercaban y levanté mi martillo. Agárrate. Emily, llévate a Ragna. Einar, llévate a Harin. Cuando estuvieron cerca de mi cuerpo agrandado de gigantización, golpeé el suelo con mi martillo agrandado. ¡Boom! Alguien gritó, y el suelo de piedra se desmoronó sin resistencia, permitiéndonos caer al piso anterior. ¿Es este el tercer piso? Por supuesto, no tenía intención de detenerme aquí. Recordé los juegos de excavación en 2D a los que jugué en el pasado y continué golpeando el suelo de arriba a abajo como si utilizara un pico. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Crack. Segundo piso. ¿Qué es? Ella. Boom. Primer piso. Llegamos a la primera planta, que casualmente poseía un techo abovedado, pero seguí excavando en el suelo. Con la cantidad de pisos que tenía este edificio, tenía que haber un sótano, ¿no? Vaya. Un sótano. Estamos en el sótano. Crack. Espera. Por favor, al menos dime lo que eres. Boom. Y así perforamos a través del primer piso subterráneo hasta el segundo que estaba debajo. Martillé una vez más, pero mi martillo solo dejó una pesada abolladura en el suelo, que no se derrumbó. No obstante, seguí golpeando con mi martillo para cavar un agujero. Muy bien, esto debería ser suficiente para que quepamos todos. En cuanto decidí que había espacio suficiente, agarré a mis aliados y los metí en el agujero. Luego, con un fuerte golpe, terminé el búnker subterráneo colocando el bárbaro gigante encima a modo de tapa. Parece que he llegado justo a tiempo. ¿Qué está pasando? ¿No puedes al menos decírnoslo ahora? Jeon-Gyol gritó desde abajo donde yo estaba acostado. Solo había una cosa que podía decir a cambio. Por favor, sobrevive. En cualquier momento, caería. Estalló un rugido ensordecedor, acompañado por la tierra, antes inquebrantable, temblando en ondas que rebotaban como gelatina. Si el lecho de roca se movía así, era imposible que el mundo de arriba estuviera a salvo. ¡Kabum! Los escombros del edificio que se derrumbaba me golpeaban la espalda. Eso podía soportarlo. El problema vino después.
Se encendió una luz cegadora, tan intensa que atravesó todos los escombros de mi espalda y me produjo un dolor abrasador en todo el cuerpo. Hacía tanto calor que me preguntaba si los que estaba cubriendo estaban a salvo. Afortunadamente, no duró mucho. Es así de intenso cuando estoy 2 pisos bajo tierra. Si no lo hubiera disparado un poco lejos de nosotros, podría haber sido un gran problema. De acuerdo. Debería ir a verlos primero. El aire estaba sofocantemente caliente, como si acabara de entrar en una sauna, pero no tanto como para poner en peligro sus vidas. Me obligué a concentrarme y comprobé cómo estaban mis aliados. ¿Están todos bien? Deberíamos preguntártelo a ti, fue la respuesta inmediata de Amelia. ¿Estás bien? Parece que me he roto una vértebra o dos, pero estoy bien. Esto se curará pronto. Responde a mi pregunta ahora. ¿Estamos bien? Harim Sabi tenía un pergamino de defensa bastante bueno. Vale, pero en serio, ¿qué acaba de pasar? Suspiré. Ella era persistente, de acuerdo. ¿Por qué era tan importante a estas alturas? No mucho. Siéntate para que pueda pensar un poco. John Diol refunfuñó algo en voz baja, pero la ignoré y empecé a pensar. Podemos usar pergaminos de buceo o una rotación de herramientas mágicas para lidiar con el problema del oxígeno. Llevaría algún tiempo, pero podríamos escapar tras retirar lentamente los escombros pieza a pieza. Después de eso, solo necesitaba atravesar la ciudad hasta Carnon y luego mostrar el cuerpo del marqués a Astarota. Eso sería misión cumplida. Ya casi estoy. Mi mente me decía que este acontecimiento pronto llegaría a su fin, pero una misteriosa sensación de inquietud se enroscaba en mi corazón. Por favor, que no ocurra nada malo. Fin del capítulo 770.